Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. Hola familia de Dios, sean todos muy bienvenidos a su programa Libres en Cristo, el programa donde descubrimos siempre juntos que la libertad solo se encuentra de la mano de nuestro Creador, nuestro Salvador. Soy Gabriel Sedano y me llena de gozo poderlos acompañar en este momento, una vez más aquí donde podemos leer el mensaje de la palabra que transforma corazones y transforma vidas. Hoy vamos a profundizar en un tema clave, específico, sobre la doctrina sobre el hombre. Es un tema muy importante, el cual y muy profundo, el cual queremos tratar con cada uno de nosotros, pero absolutamente vital para todo creyente que desea vivir conforme al propósito de Dios. Y para que esta conversación sea especial, hoy tengo dos grandes invitados. Y ya hacía un tiempito que nuestro amigo y hermano Maurice, que está en Mañanas de Esperanza, no nos acompañaba. Hermano Maurice, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, hermano Gabriel. No, es un gusto siempre estar acá de invitado. La verdad es que estaba como desaparecido, ¿no? Pero aquí estamos. Sí. Gracias por la invitación y bueno, esperamos que este programa sea de bendición. Bueno, amén, amén. Y claro, nuestro ministro del Ministerio Carcelario. Acá está con nosotros nuestro ministro Wilmar. Ministro, ¿qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Un saludo, Gabriel. Un saludo para cada uno de los amigos que comparten en esta hora con cada uno de nosotros. Es un privilegio poder disfrutar de este espacio tan especial. Qué bueno es poder estar con ustedes a través de la radio y poder compartir este mensaje especial en Libres en Cristo. Así que gracias por podernos sintonizar a través de la 1020 y poder compartir este mensaje de esperanza. Quiero invitarles, sin más, a que oremos para iniciar este programa. Bueno, claro que sí. Oremos. Querido Padre, en esta hora, un grupo de tus hijos nos unimos en oración desde los diferentes lugares donde nos encontramos con el anhelo de acercarnos a ti. Te rogamos, sé propicio a escuchar nuestras súplicas. Hoy especialmente quiero encomendar a cada uno de los amigos que han encendido su radio, han sintonizado este programa maravilloso para que tú puedas hablarles a su corazón. Quiero también encomendar a la señora Hilda, la mamá de nuestro privado de la libertad, Joan, la cual se encuentra en un proceso de recuperación. Ella le ha dicho sí a Cristo Jesús, así queremos rogar por su protección, el cuidado de tus santos ángeles. También quiero encomendar en tus manos a cada uno de los privados de la libertad que nos escuchan en esta hora, que ellos puedan sentir que tú estás allí para ayudarles, para brindarles esa libertad y la paz en su corazón. Acompáñanos en este programa, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo indicándonos cada una de esas enseñanzas maravillosas que tienes para nosotros. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, claro que sí, pero también queremos enviar unos saludos. Y hermano Maurice, dígame en este momento en dónde nos escuchan. Bueno, nos están escuchando en todo el sistema de AWR a nivel nacional. Estamos en Medellín, Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y por supuesto, como se diría en el argot beisbolístico, Home Club aquí en Bucaramanga. Así que estamos en una buena sintonía a esta hora. Recuerden que ustedes nos pueden sintonizar en señal abierta en nuestras diferentes estaciones y por supuesto van a permitirnos entrar
no solamente allí en los centros de reclusión, sino también a nuestro público habitual que también escucha este programa. Porque aunque este programa está dirigido a personas que están privadas de libertad, pues también nuestros oyentes habituales se pegan ahí con nosotros y nos escuchan, hermano Gabriel. Claro que sí. Y ministro, ¿a alguien más para enviarle un saludo hoy? Bueno, queremos saludar a un recién converso privado de la libertad. Hace poco descendió a las aguas del bautismo. Amén. A Gabriel y a cada uno de los recién bautizados que están allí acompañándonos, y algunos candidatos al bautismo como David. David cumplió años en enero. Okay. Fue la primera visita que hicimos en este año y él se sintió feliz de que hayamos celebrado el cumpleaños, que hayamos orado por él, y ha tomado esa decisión de entregar su vida a Jesús. Entonces, un saludo especial para David, que nos escucha allí, y a cada uno de los privados de la libertad en la cárcel de La Modelo, que pues hemos podido también compartir con ellos. A pesar de que han habido dificultades, ya estamos en ese proceso de recuperación del brote de tuberculosis que nos alejó por cerca de 3 meses. Bueno, amén, porque vemos cómo el Señor va obrando poco a poco y podemos ver cómo las vidas son transformadas gracias a este ministerio carcelario. Amén. Pero nuestro programa hoy está basado en algo muy importante y fundamental, y es sobre la doctrina del hombre. Ministro, ¿cómo es eso de la doctrina del hombre? ¿Qué es eso? Yo no lo había escuchado. Yo tampoco, ¿cómo así? Bueno, Necesito que por favor nos explique. Vamos a brindar un contexto para la audiencia, para los que estamos aquí presentes. Uh-huh. Y es que sí, es algo bien interesante porque es necesario conocer que nosotros tenemos una base de fundamentos bíblicos, ¿cierto? Uh-huh. Y al estudiar la palabra de Dios, ese libro maravilloso, nos muestra algunas creencias, ¿cierto? Entonces, para ser prácticos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día redactó 6 doctrinas, las cuales encierran un grupo de creencias respectivos según cada doctrina, ¿cierto? Y tenemos 28 creencias que están encerradas dentro de esas 6 doctrinas. Entonces, para esta serie que estamos ya pues habiendo terminado el santuario, habiendo aclarado todas esas dudas, pasamos a la parte doctrinal y estamos abordando las 6 doctrinas. Hoy abordamos la del hombre, Okay. ¿sí? La que hace referencia a nosotros como seres humanos desde cuando Dios nos creó hasta el día de hoy. Vamos a resolver de pronto algunas inquietudes respecto a esto, ¿no? Y entonces, pues tenemos allí un texto base, ¿no? El cual nos indica que nosotros como seres humanos somos relevantes o somos importantes para Dios, ¿no? En Salmos capítulo 8, versículos 4 al 6, hay un texto que me ayuda a pensar acerca de la humanidad y de la importancia que Dios tiene para ponernos a nosotros en este mundo, ¿cierto? Y es que, pues como creación suya, a veces nos sentimos inferiores y era lo que le pasaba a David, ¿no? No sé si tienes allí, Gabriel, el texto y nos gustaría de pronto escucharlo. Salmos 8, versículos 4 al 6. 4 al 6. Sí, lo tiene, hermano Mauricio. Sí, por aquí está. Aquí dice que es... Déjeme ponerme aquí porque si no la gente no me ve, hermano. No me ve, hermano. Bueno, ese texto dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo pusiste bajo sus pies. Ok. Entonces ahí está, ¿no? El hombre, aunque no pareciera, para Dios es alguien muy importante. Uh-huh. Quizás no, muchas veces al compararnos con otros seres, digámoslo, por ejemplo los ángeles, nos sentimos inferiores, pero nos hace ver que Dios
nos coronó o nos dio ese privilegio de gobernar o de administrar este mundo, ¿no? Y entonces a partir de eso empieza como el ser humano a mostrarse como un ser relevante en medio del planeta Tierra, ¿no? Porque Dios así lo dispuso, ¿no? Hay algo interesante ahí también en este contexto, es que el texto comienza hablando de una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Pero si vamos a ver, pues nosotros tenemos un gran valor para Dios, tanto así que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y ese es un contexto interesante en el que pudiéramos basar también ese valor que Dios le da a la humanidad. Y fíjense lo que dice el texto, que nos hizo poco menor que los ángeles y aún así nos coronó de gloria y de honra. Esto es interesante porque a pesar de que el texto pone en claro la posición en que fuimos hechos, aún así Dios nos dio ese lugar que era inmerecido, ¿ok? Y aún así dice, lo coronaste de gloria y de honra, y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo pusiste bajo sus pies. Qué cosa tan interesante es esto, de saber la importancia que Dios nos ha dado, aun cuando nosotros pues no lo merecemos. Y aquí es importante recalcar esto, hermano Gabriel y ministro Wilmar, que nuestro favor en Dios no está condicionado, es decir, la gracia de Dios no está condicionada por lo que nosotros hagamos. Es decir, la gracia de Dios está ahí. Obviamente, pues si nosotros estamos viviendo una vida de libertinaje, obviamente pues no estamos en la presencia de Dios, pero la gracia de Dios está ahí. Es alcanzable porque es un regalo que Dios nos ha dejado. Por esa razón este texto en Salmo 8, 4 al 6 me llama la atención como el Señor lo presenta allí, creando al hombre un poco menor que los ángeles, pero dándole esa importancia a tal punto de enviar a su Hijo unigénito, que lo que significa es que no hay otro como Él, para morir por nosotros. Eso es interesante. A mí me causa o me hace recordar o me envía a Génesis, ¿no? Porque de todos modos, listo, el texto nos dice que Él nos da o nos dio una posición no superior a la de los ángeles, pero también nos dijo allá en Génesis, pero usted se va a enseñorear sobre los animales que hay en la tierra. Usted es el que va a dominar y no los animales lo van a dominar a usted. Claro, ¿sí? que sí. Empecemos por ahí, ¿sí? Entonces, mire cómo también el Señor, pues, deja claro, aunque vea, usted va a ser, no está por encima de los ángeles, pero tampoco es que tan abajo. Pero aquí está. Pero usted se va a enseñorear sobre mi creación. Porque para eso lo pongo aquí. Para que usted se enseñoree y aparte administre lo que el Señor nos ha dejado. Así que es verdad, Gabriel, gracias. De hecho, pues la doctrina del hombre es crucial porque nos ayuda a entender quiénes somos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo podemos vivir según el propósito de Dios? Pues para nosotros, ¿no? Ese propósito especial que Dios tiene para ti, mi querido oyente, y por supuesto para mí. Sí, y si lo vemos también, cuántas preguntas filosóficas no nos hacemos, que quién es el hombre o por qué está el hombre en este mundo, que muchas veces son parte de la filosofía del mundo, cuando el Señor ya ha sido claro y ha obrado, ya ha dicho, mire, o sea, yo lo creí. Y si nos creó es porque nos ama, porque tenemos un propósito real para lo que Él desea hacer con nosotros. Pero ahora yo me pregunto, ¿el ser humano tiene alguna dignidad especial para Dios? Exactamente, somos seres creados con un propósito divino. O sea, Dios nos creó con un propósito. Esa dignidad no depende de lo que hagamos o lo que logremos, sino de nuestra relación con nuestro Creador, con Dios. Es una dignidad inherente a nuestra creación. O sea, cuando Dios nos crea, cuando Dios nos forma,
nos forma con un propósito especial, y al formarnos con ese propósito especial, nosotros los seres humanos inherentemente empezamos a actuar conforme al propósito con el cual Dios nos creó, ¿no? Y entonces esto sucede a medida que nos vamos relacionando con Dios. Entonces, a medida que mi relación con Dios va mejorando, el propósito de Dios en mi vida se va cumpliendo, ¿no? Perfecto, pero entonces ahora yo les aterricemos un poquito más la pregunta. ¿Y para qué fuimos creados? ¿Cuál fue nuestro propósito para ser creados, hermano Mauricio? Uh-huh. Bueno, yo pienso que cada quien tiene un propósito. Digamos que hay una misión, ¿no? Hay una misión que hay que cumplir. Pero no todo el mundo tiene el mismo, o sea, Dios no usa el mismo método para todos, ¿no? O sea, es decir, lo que Dios va a hacer conmigo no es lo mismo que va a hacer con el hermano Gabriel, con el ministro o con los que están escuchando allá. Dios siempre tiene como que un propósito, aunque para el mismo fin. Creo que hay un propósito por el cual fuimos creados. Creo yo, y no sé, corríjanme ustedes, pues, recuérdense que yo soy un punto en el universo acá. Pero digamos que en mi oscuridad espiritual, lo que yo pudiera decir es que yo no fui creado para ser infeliz, tampoco para morir. O sea, yo fui creado para vivir por la eternidad, y por esa razón es que nos duele tanto cuando ocurre una desgracia, una muerte, porque no fuimos diseñados para eso. Ahora, yo le devuelvo esta pregunta. ¿Cómo ve entonces? Ya hermano Gabriel hablaba acerca de la dignidad, o sea, el propósito, y el ministro hablaba de la dignidad, esa dignidad inmerecida, ¿no? Pero les devuelvo esta pregunta. ¿Cómo describe la iglesia adventista al hombre con su relación con Dios, ministro? Usted que es el indicado para responder esta pregunta, porque el hermano Gabriel y yo somos un punto en el universo, siempre lo hemos dicho. Así que... Bueno, ahora tradúzcamela en español la pregunta, porque quedé fue... Bueno, es que sin duda, pues esta temática es esencial para que nosotros podamos entender, ¿no? El propósito del hombre. Desde la perspectiva de iglesia, ¿cómo o para qué fuimos creados? Desde la perspectiva de la iglesia, no estoy hablando de la sociedad. Bueno, hay que entender que cuando nosotros fuimos creados en un principio, o bueno, el ser humano, Adán y Eva específicamente, fueron creados sin pecado para ser felices y para administrar lo que Dios había creado antes de que los crease a ellos, ¿no? Dígase los animales, las plantas, cada una de las cosas que habían en el planeta Tierra. Dios les puso la misión de cuidarlo, de conservarlo y de pues administrar todos esos recursos, todos los beneficios y las bondades que recibirían a partir de pues de la creación. O sea, como unos mayordomos, ¿no? Sí. Especie de mayordomo. Y entonces eso debería haber generado, o el propósito de Dios tras ello, tras esa creación, era generar bienestar, generar felicidad en el ser humano, y que esa felicidad y todo lo que se vivía en armonía en el planeta Tierra hiciera eco en el universo, y que el universo entero se enterara de que pues el principio de Dios es amor, ¿no? Entonces, por supuesto, sucede la caída del ser humano. El propósito inicial se desdibuja, no por completo, porque Dios quiere que sigamos administrando lo que Él creó. Sin embargo, por causa del pecado, pues el propósito inicial, que era ser completamente felices en un mundo que no había pecado, pues se acaba, porque al final sí hay pecado, y por ahora, por causa del pecado, no somos completamente felices, ¿no? Bueno, pero eso me hace llevarme a la mente otra pregunta, ministro. Yo aquí me robé el papel de... No, tranquilo, hermano. Adelante. Me robé el papel de hermano Gabriel. Ahora, ¿cómo se entiende ese concepto del pecado en el ser humano? Sí. O sea, esa es una pregunta teológica e importante y profunda, ¿no? Porque pudiéramos decir que el pecado, pues, es la transgresión de la ley. Esa es la explicación básica, ¿no? De lo que pudiera decirnos la Biblia. Pero hay una connotación teológica bastante profunda. ¿Cómo entender ese concepto del pecado
en el ser humano. Claro que sí, es que es bastante profundo, pero también a la vez es muy sencillo de responder, ¿no? Las escrituras pues nos aclaran que cuando Dios creó todas las cosas, crea al hombre y crea a la mujer y les dice, mire, poblen la tierra, ya está todo listo, disfruten al máximo. Sin embargo, yo quiero reservarme algo muy especial para ver si ustedes me son fieles. Y entonces le explica, mire, ustedes van a ser tentados. Aquí hay un árbol. Ese árbol es mío, no es suyo. Ese árbol no se toca. Los frutos de ese árbol son para mí, no los deben consumir. Así que, por favor, aléjese del árbol y conserve su distancia, porque si usted lo toca o si usted come el fruto, va a morir. Sin embargo, Génesis 3, 6, 7 nos dice que pues ellos desobedecieron a Dios. Allá en el huerto del Edén había un árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice el texto bíblico, ¿no? Y que era agradable a sus ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Vamos a detenernos hasta ahí. Entonces, ella, la mujer, dice la Biblia, no lo digo yo, dice que ella vio el árbol, el cual Dios había prohibido. Y dice, como que el fruto se ve agradable, se ve bueno. Se ve sabroso. Y yo como que me acerco y lo miro más de cerca y empezó a codiciar el fruto, porque entonces el fruto aparentemente podía brindar conocimientos. Según la serpiente, cuando usted va y lee todo el capítulo 3, le dice, ese árbol Dios se lo prohibió, es porque usted allí puede llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces, a través de ese sutil engaño, pues Eva cae y dice allí que comió de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. O sea que en un principio ellos estaban ¿cómo? Desnudos. Desnudos, o sea, como nosotros hoy en día, sin ropa. Sin embargo, ellos estaban cubiertos por un manto de luz, el cual automáticamente, por causa del pecado, ese manto de santidad, de pureza, es quitado de ellos. Ellos no lo perciben, sino que cuando se dan cuenta es que se ven desnudos. Entonces reconocen su condición y buscan una solución humana, ¿no? Y entonces en parte de la doctrina del hombre también se encierra la situación del ser humano. Después de que Dios los creó, a partir de la desobediencia ingresa el pecado, ¿no? O sea que podríamos hablar también que la parte donde dice que pues fueron abiertos sus ojos, no está hablando de unos ojos literales, está hablando de ojos espirituales, está hablando de un contexto totalmente espiritual. Porque alguien me decía el otro día, ministro, me decía eso, decía, bueno, pero ¿cómo que fueron abiertos sus ojos? O sea, que andaban caminando con los ojos cerrados. No, es que se está refiriendo a un contexto, digamos, espiritual. ¿Qué podemos decir al respecto de esto, ministro? Bueno, pues en realidad Dios creó a Adán y Eva inconfundiblemente con sus ojos, ¿cierto? Sin embargo, pues es esto lo que acaba de mencionar. Al nosotros caer en pecado, pues obviamente ciertos atributos que fueron dados por Dios se pierden, tristemente, y otros atributos que no deberíamos tener, pues se adquieren. De hecho, la Iglesia Adventista cree, ¿cierto? Y enseña que nosotros los seres humanos nacemos con una naturaleza caída, afectada por el pecado. Sin embargo, pues no estamos irremediablemente perdidos, ¿no? Cristo vino al mundo para restaurarnos, ¿no? Para darnos la oportunidad de volver a tener esa relación que se perdió con Dios, porque recuerden que el pecado lo que hace es una ruptura del contacto directo que tenía Adán y Eva con Dios. O sea, Adán y Eva podían ver a Dios.
Y pues a partir de ese pecado, pues los ojos o la vista o la visión del plano espiritual, ¿cierto? De poder ver a los ángeles, de poder ver lo que hoy en día no podemos ver, pues lastimosamente se pierde, y entonces es allí donde ellos se dan cuenta de su verdadera condición humana estando lejos de Dios, ¿no? Bueno, a mí con todo lo que hemos hablado, me da curiosidad varias cosas. Por ejemplo, listo, ellos llegan y cometen el error y llega el pecado a este mundo, ¿sí? Y después de llegar el pecado, pues el primer concepto de muerte, el más temprano en el momento del pecado, fue cuando empiezan a transformarse en las plantas, que empieza ya a haber espinas, cardos, que empiezan a caer las hojas de los árboles. Entonces, en ese concepto, pues uno dice, bueno, normal. Pero después, con el tiempo, si vemos o seguimos la historia, viene la primera muerte, ¿sí? Y qué difícil debió haber sido para Adán y para Eva que su propio hijo, su hijo matara a su... Pues ahora tienen 2 hijos y el hijo mayor mate al hijo menor, ¿sí? Y llega esa primera muerte. Pero antes de eso, pues también hubo una muerte, ¿no? Que fue el cordero, cuando el Señor mata al corderito y les pone las ropas. Entonces, ahora que llega y se introduce esa muerte en este mundo, ¿la muerte es lo último para nosotros como seres humanos? Bueno, pues es una pregunta interesante, ¿no? La muerte no es el final definitivo, o sea, no es como que morimos y ahí se detuvo todo, se acabó, no. Que eso fue lo que le pasó en principio a Adán y a Eva. Sí, fue muy triste que justamente tuvieran que salir del huerto, pero cuando Dios les decía, si ustedes desobedecen van a morir, ellos en la práctica no entendían qué era la muerte, ¿cierto? O sea, Dios les dijo, bueno, sí, la muerte es dejar de existir, pero más allá de eso, ¿qué consecuencias trae la muerte, no? Eso debe haber sido muy difícil, ¿cierto, ministro? Porque imagínense, o sea, experimentar algo que nunca había ocurrido, que Dios ya le había señalado que podía ocurrir, pero experimentarlo por primera vez debe ser una cosa tremenda, ¿no? Claro, o sea, es lo impactante de dejar de existir y saber que es algo aparentemente irremediable, y ya ahorita explico por qué es aparentemente irremediable. Resulta que, para de pronto tener un poco de idea, no solamente Adán dijo voy a morir y ya, se acabó, sino que él presenció cuando empezaron a caer las primeras hojas de los árboles. Tremendo eso. Cuando justamente empezaron a salir los espinos, los cardos, ¿sí? Cuando la tierra empezó a verse afectada, ¿cierto? Por las decisiones que él tomó, ¿cierto? Que Eva tomó. Entonces, ver cómo su esposa sufría a causa de las malas decisiones hizo que, obviamente, reflexionara en vida lo que era en realidad la muerte. Y es que la muerte es la separación de Dios. Esa es la muerte, porque cuando estamos separados de Dios, nuestra vida en todos los aspectos empieza a decaer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el aspecto físico, cuando usted se aleja de Dios, entonces usted no tiene a Dios en su corazón, usted empieza a cubrir, sí, querido privado de la libertad, empieza a cubrir sus vacíos con la marihuana, con la cocaína, con cada una de las cosas que destruyen su cuerpo. Y entonces, aunque su cuerpo estaba diseñado para vivir, qué sé yo, 100 años, a partir de su consumo, de su desorden, uno empieza a recibir las consecuencias, ¿no? Y entonces hay gente que muere ya no a los 100, sino a los 50 años por cáncer, o a veces a los 40 o a los 30, ¿no? Ahí es donde empezamos a analizar, porque Adán empezó a sufrir eso y lo sufrió por más de 900 años y dijo, qué tortura es ver lo que significa la muerte. Y sin embargo, él tenía la esperanza de que nosotros pudiésemos
vivir después de la muerte. Y esa es la parte donde la muerte no es el fin, porque hay la resurrección. Y la resurrección en el contexto pues de nosotros es que nosotros cuando morimos en realidad pasamos es a descansar esperando a que Jesucristo venga, ¿no? Y nos despierte como de ese sueño, ¿no? Porque como iglesia adventista comparamos a la muerte como un sueño, así como Jesús lo dijo, ¿no? Recuerden que cuando la niña estaba muerta, o bueno, las personas estaban muertas, como en el caso de Lázaro también, Jesús se refería era a que ellos dormían. Y entonces decía, no, es que la muerte es como un sueño. Les explicaba a sus discípulos. Así que ese no es el final. ¿Por qué? Porque aunque Eclesiastés nos dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, pues nos muestra que es un estado de espera, ¿no? O sea, es como que un lapso donde Dios me detuvo, ¿sí? Y ya lo único que me espera es que Dios reinicie mi vida, ¿sí? Para que podamos estar por la eternidad con Él, ¿no? Eso es lo que se nos espera, que Jesucristo nos resucite. Eso deja, eso que usted acaba de decir allí y también que lo dice Eclesiastés, deja por el piso esas teorías de que pues la persona se muere y de una vez va para el cielo. Exacto. Hay personas que creen que pues bueno, una persona murió y dependiendo de cómo haya sido, pues si era muy bueno se va para el cielo y si no era muy bueno entonces va para usted sabe dónde, ¿no? Entonces eso es lo que cree la gente, ¿no? Y esto deja por sentado de que no es así, no es así. Ok, cuando el ministro, y de hecho yo lo iba a interrumpir en ese momento porque cuando el ministro decía que la muerte no es el final, yo le decía, ministro, pero hay que aclarar, pero ya después lo aclaramos porque hay gente que cree eso, hay gente que cree, de hecho, hay gente que son cristianos de otras denominaciones que creen que apenas uno murió, se fue para allá, para el cielo y allá está con el Señor, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, si eso fuera una realidad, entonces ¿para qué vino el Señor Jesús? ¿Cierto? O sea, ¿para qué nos da entonces, o sea, ¿para qué vino y para qué viene otra vez? Viene a buscar a los que lo siguieron y a aquellos que duermen el sueño de los santos, ¿no? Ahora bien, ministro, si hablamos de la muerte, hermano Gabriel, hablamos como de una especie de un sueño, ¿cierto? O sea, pudiéramos decir que la muerte es como que cuando yo me acuesto muy cansado, ¿cierto? Me acosté cansado y no supe más de mí hasta que amaneció. ¿Así pudiera decirse que es la muerte, ministro? Sí, en esencia. Cuando usted se acuesta, usted puede que si quedó dormido profundamente, lo llamen y pues el cuerpo no reaccione, ¿sí? Inclusive se han visto casos donde la persona pues no solo le llaman y no contesta, sino que le tocan y tampoco reacciona. Y entonces, si no fuera porque existen algo que llama signos vitales, entonces más de uno estaría preocupado, ¿cierto? Entonces, sobre todo, ¿por qué digo esto? Mis queridos privados de la libertad, cuando uno va y analiza, cuando uno va y reflexiona, dice, ¿será que para mí hay esperanza? Aquí en Colombia no hay cadena perpetua, gracias a Dios, pero hay algunas condenas que son como si lo fueran, ¿no? Una persona quizás de 50 años y le pusieron 40 años de cárcel y debe pagarlos completamente sin rebajas, sin restricción alguna. Esa persona quizás se pregunte, bueno, ¿y para mí qué esperanza hay? Voy a morir aquí encerrado. Bueno, más o menos como lo que pasa en El Salvador, ¿no? En El Salvador yo estoy mirando por ahí un documental donde hay personas que tienen 1000 años de condena. 1000 Imagínate. años. Imagínese usted, personas de 19 años, 20 años. O sea, 1000 años de condena. No hay cadena perpetua, pero sí hay un lapso de tiempo irrisorio, ¿no? Ajá. Entonces, las personas que están allí, mi querido amigo, si me estás oyendo, los privados de la libertad, muchas veces he tenido que compartir con ellos y me dicen, pero yo de aquí no voy a salir, no voy a poder ir a una iglesia, no voy a poder. ¿Qué me espera a mí?
Entonces ahí es donde les decimos, la muerte no es la que tiene la última palabra, ¿no? Correcto. Así Entonces no es la muerte la que nos dice, mire, para usted no hay más, sino estar aquí encerrado y se acabó. Sino la esperanza de la resurrección y la vida en Cristo por la eternidad es una promesa esperanzadora para cada uno de los privados de la libertad, y esa promesa es la que nosotros le compartimos para que abracen esa promesa y allí puedan tener esperanza, ¿no? Porque ese es el propósito de ese programa, ¿no? Es que a mí me genera una pregunta con todo esto. Por ejemplo, imagínese usted al pobre Adán con 800 años, todas las personas que ya habían vivido después de que se pobló la tierra y esos 800 años. Yo creo que más de uno se le acercaría al pobre Adán y le diría: echarle la culpa. Sí, o sea, por su culpa estamos aquí. Sí. O hasta, ay, nosotros somos humanos. Eso señalamos con el dedo y le decimos: vea, por su culpa nosotros estamos acá. Dijo un amigo, por culpa de Eva. Y aparte, el no tener esa esperanza, ¿no? Pero ahora sabiendo que listo, llega la muerte, pero a pesar de la muerte hay esperanza. Pero entonces yo me pregunto ahora, bueno, listo, ya sé que hay una esperanza porque el Señor murió por mí, porque la muerte no es lo último, pero bueno, ¿y qué debo hacer yo como ser humano para poder vivir pues de acuerdo a esa voluntad de Dios, para que pues si no hay muerte, pues yo pueda estar con Él algún día? O sea, ¿cómo es ahí? Alguien que me explique cómo sería eso. ¿Cómo puedo vivir yo de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, justamente hoy hablando con una persona, me encontraba con ese dilema de cómo explicarle a esta persona, porque, digámoslo así, no estaba de acuerdo con nada de lo que se le expresaba. Y es difícil cuando nosotros los seres humanos no queremos recibir a Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder vivir con alguien con el que nunca hemos estado de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el caso con Dios. En el caso de, por ejemplo, de Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo. ¿Por qué? Cuando usted va y lee el libro de Génesis, allá el capítulo 5, Dios se lleva al cielo a Enoc porque Enoc caminó con él y estaban de acuerdo y vivían conforme a lo que Dios había planeado inicialmente antes de que existiera el pecado. Entonces, del mismo modo, para nosotros, los seres humanos, nos resta sino caminar con Dios. Entonces, en mi caminar con Dios, no debo tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque mi vida va a ser totalmente de Dios, a tal punto de que Dios dice: esta persona está preparada para estar conmigo por la eternidad, ¿no? Entonces, hace parte de eso, ¿no? De reconocer mi necesidad diariamente de Dios y que Dios sea quien dirija mi vida. Sí. Manuel Mauricio, ¿qué piensa? Bueno, yo pienso que la voluntad de Dios, o sea, vivir en la voluntad de Dios no es algo tan sencillo, digamos, en el contexto humano, ¿no? Porque aparentemente pudiera ser fácil decir, bueno, yo hago la voluntad del Señor y chévere, yo vivo así. No, pero no es tan fácil porque, como ya lo decíamos al principio, nuestra naturaleza es caída y por lo tanto nos gustan las cosas malas. O sea, nuestro pensamiento, dice Génesis, allá cuando hay el relato del diluvio, días antes del diluvio, el Señor vio que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal. Y ahorita no hay diferencia. Yo creo que está peor la cosa ahorita. Está peor la cosa. Y solo que como está el Señor Jesús intercediendo por nosotros, esto no se ha acabado todavía. ¿Ok? Pero yo pienso que vivir en la voluntad de Dios va a inferir muchísimo cómo nos comunicamos con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Alguien me decía en estos días, el sábado, en un programa de jóvenes que hacíamos, y alguien me preguntaba, ¿usted cree en el amor a primera vista? Y yo le decía, es que no puede existir amor a primera vista porque el amor a primera vista
no existe por la razón de que no compartes con esa persona, y el amor viene por compartir. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Usted no va a entender la voluntad de Dios nunca, pero sí la puede hacer si usted vive en una comunión con Dios. Mire, Exacto. tan sencillo como esto, se lo voy a poner así sencillito. Cuando el Señor Jesús estuvo orando para que el Señor pasara esa copa amarga de él, el Señor Jesús estaba hablando desde su humanidad, porque sabía lo que iba a ocurrir. Cosa difícil debe ser saber cómo te van a matar, cuánto te va a doler y cuánto tiempo va a durar. Es una cosa, debe ser una cosa de loco, ¿no? Y el Señor Jesús lo experimentó. Por eso fue al Padre con agonía. Dice que sudaba sangre. Y fue al Señor con agonía y le dijo: Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Hubo un silencio. Hubo un silencio. Que para alguien que no está conectado con Dios pudiera decir: venga, el Señor a mí no me escucha. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Entendió, por su comunión con el Padre, que el silencio de Dios era una negativa. Y eso nos pasa a nosotros, no entendemos. Por eso es que a muchas personas, el silencio de Dios, no, es que el Señor a mí no me escucha. A mí me han dicho, no sé si a usted le han dicho, ministro, venga, ore por mí, que a mí el Señor no me escucha. Ore por mí, el Señor lo escucha más a usted. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, me han dicho así. Entonces yo pienso que la voluntad de Dios, mire, tiene mucho que ver con la comunión que nosotros podamos tener con el Padre. Bueno, lamentablemente, como siempre digo, nuestros programas son muy buenos, pero el tiempo apremia. Así que, ministro Wilmer, quiero hacerle una última pregunta, y es: ¿qué mensaje le gustaría dejarle a nuestros oyentes en este momento? Bien, me gustaría recordarles que aunque hayamos caído como seres humanos, aunque cometamos errores diariamente, estamos en un proceso de aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios y desaprender las cosas que lastimosamente hemos realizado por causa del pecado, ¿no? Este es un mundo imperfecto, caótico, y pues tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos va guiando a través de su Santo Espíritu, y por supuesto aferrarnos a esa bendita esperanza en Cristo Jesús. No importa en qué situación nos encontremos, siempre que diariamente usted pueda ir y buscar a Dios, pedir su perdón y la restauración. Nuestra identidad no está definida únicamente por nuestras fallas, sino por lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en nuestras vidas. Somos llamados a vivir con esperanza y amor, y por supuesto cumpliendo ese propósito que Dios tiene para ti, mi querido privado de la libertad, mi querido oyente. Bueno, hermano Mauricio, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a nuestros oyentes? Bueno, yo pienso que para que podamos vivir vidas en la plena voluntad del Señor, necesitamos alimentarlos todos los días. Así como cuando usted sale de su casa, usted desayuna para poder salir y tener energías. No salgamos de nuestras casas sin desayunar espiritualmente hablando, que pueda existir nuestro culto devocional como persona, como individuo, también como familia, poder reunir a nuestras familias en esos cultos que necesitamos tener en nuestros hogares y tener una comunión con el Señor diaria, todo el día. Mire, usted va caminando, dígale al Señor: Señor, acompáñame, voy a trabajar. Yo tengo por costumbre, llego aquí a la estación y apenas abro la puerta, me encierro ahí en la cabina y entrego mi día al Señor. Lo tengo por costumbre y eso es lo principal, poner a Dios en primer lugar. Vi por allí en un texto en estos días: cuando colocamos a Dios en primer lugar, todo lo demás busca su orden. Así que ese es el mensaje final. Busquemos a Dios en primer lugar y veremos cómo Dios ordena todas nuestras vidas. Bueno, amén. Gracias, ministro Wilmer, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a todos por participar, a ti, Gabriel, por permitirme la oportunidad de estar aquí, de ayudarme, ¿cierto?, en ese proceso de crecimiento espiritual, y por supuesto a cada uno el crecimiento espiritual de cada uno de los oyentes, ¿no? Bueno, igualmente muchas gracias, hermano Mauricio, por estar con nosotros hoy en este programa de Libres en Cristo. Para servir siempre, aquí estamos, al pie de lucha. Bueno, y una vez más, para nuestros queridos oyentes, hemos llegado al final de un episodio de Libres en Cristo. Hoy hemos podido recordar
una gran verdad. Fuimos creados a imagen de Dios y con un propósito eterno. Aunque el pecado distorsionó esa imagen que tenemos de nuestro Creador, el amor de nuestro Salvador sigue tendiéndonos la mano. Amén. Así Amén. que aún hay esperanza. Amén. Aún hay esperanza. Y hoy es un buen día para que tú y yo podamos volver al Padre. Así que no nos podemos ir sin la bendición sacerdotal. Así que, ministro, hermano, hagamos una cosa. Hermano Maurice, tenga la oración final y que el ministro nos despida con la bendición sacerdotal, por favor. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir que Dios nos dirija. Padre Celestial, gracias te damos por esta nueva oportunidad de estar ante los micrófonos para grabar este programa especial. Cuida a nuestros oyentes, dales tranquilidad, paz en los momentos difíciles, pero sobre todo, Señor, ayúdales en esos momentos de lucha. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, queridos oyentes, que Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga ustedes misericordia. Amén. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes y en mí la paz que tanto anhelamos. Amén. 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 Así es. Dios los bendiga y recordemos siempre, en Jesús siempre hay un nuevo comienzo. Dios los bendiga. Dios nos Amén. guarde. Hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero la libertad que Cristo nos da es eterna. Que su verdad guíe tu vida y su amor llene tu corazón. Esto fue Libres en Cristo por AWR Colombia.